Hermanos y amigos, por favor, abran sus Biblias en Mateo capítulo 5, Evangelio de Mateo capítulo 5. Mantengan sus Biblias abiertas allí, vamos a orar. Diré algunas cuantas palabras a modo de introducción y luego leeremos el pasaje. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios nuestro, vamos a estudiar tu palabra y estamos en necesidad de tu gracia. Tú eres el único que puedes ayudarnos a prestar la atención debida, a recibir esa palabra como lo que es en verdad la palabra tuya. Que mostremos nuestro amor al Señor Jesucristo, sometiéndonos a su palabra. Ven y bendícenos y capacítanos en su nombre. Amén. Algo que definitivamente ha estado causando estragos entre los cristianos es el pecado de la fornicación. Y particularmente la forma más común o expresión más común de este pecado que conocemos como la pornografía. Hombres y mujeres de Dios que por años se mantuvieron puros de mente y de corazón, que forzosamente, ferozmente luchaban contra las pasiones carnales que batallan contra su alma, hombres y mujeres que eran ejemplo de lo que es ser una pareja fiel, y hasta hombres de Dios que llegaron a pararse detrás de púlpitos y llegaron a predicar en contra de la pornografía con limpia conciencia. Tristemente, estos mismos cristianos hoy llevan en sus conciencias y vidas las cicatrices casi imborrables de haberse entregado a la inmoralidad sexual. Y en la mayoría de los casos, todo empezó con lo que parecía ser una curiosidad inocente. Luego pasó a una primera mirada, luego de lo cual se convirtió en una segunda mirada y una tercera mirada, y ya sabemos lo que sucede después. Y lo que empezó como meras caídas esporádicas ha llegado a convertirse en una adicción atormentadora que en algunos casos ha llevado al adulterio físico y otros, peor aún, al endurecimiento del corazón de algunos. Tristemente, en algunos de esos casos, hoy esos matrimonios son historia. Y en el caso de pastores que han caído en esta clase de pecados, su caída les ha cerrado la boca para siempre y jamás han podido predicar la palabra de Dios. Esta mañana quisiera que estudiemos un pasaje que encontramos en el Sermón del Monte, palabras de nuestro Señor Jesucristo hablando sobre este mismo tema, el antídoto contra estas cosas, qué hacer. Y como acabamos de cantar en el himno 249, expresando nuestro amor al Señor Jesucristo, una de las cosas que le decimos al Señor es esta: oh Cristo, yo te amo, que mío eres sé, ya todo pecado por ti dejaré. Señor, esta es una de las maneras en que yo muestro mi amor hacia ti. Voy a dejar todo pecado. Voy a tomar el pecado en serio. Voy a darle muerte al pecado en dependencia de tu gracia. El pecado y yo nos vamos a divorciar por completo. Tu amor a Cristo se ve y el mío se ve en cuán serio tomamos su palabra, cuán serio tomamos lo que Él nos dice en este texto que vamos a estudiar. Y es sumamente pertinente el que hablemos de esto. Yo creo que no hay duda de que sea pertinente, porque como dije, los estragos que está causando la fornicación en nuestros días es atroz. Sumamente pertinente hablar de estas cosas en la generación en la que vivimos, que ha perdido la vergüenza. La generación en la que vivimos, en la cual la pornografía es vista y presentada como un arte. Generación en la que vivimos, en la que ser sexy es una virtud. Versículos 27 y 30. En este pasaje el Señor Jesucristo nos da la interpretación y aplicación correcta del séptimo mandamiento, que dice: no cometerás adulterio.
Leamos, versículo 27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Como dije, nuestro amor, entre otras cosas, entre otros mandatos que tenemos en las Escrituras, es aquí una manera de nosotros mostrar que realmente amamos a Cristo. Yo amo a Cristo no es un sentido de yo siento ciertas cosas por Cristo. O yo siento ciertas emociones cuando oigo mencionar el nombre Jesús. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando Él habla? Él mismo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? No me llames Señor, no me cantes como el Señor, no le hable a los demás que yo soy tu Señor si tú no haces lo que yo digo. ¿Qué tú dices, Señor? Es aquí una de las cosas que yo digo. Y eso es lo que nos va a hablar esta mañana. Vamos a dividir este pasaje viendo en primer lugar el mandato citado en el versículo 27, en segundo lugar el mandato explicado en el versículo 28, el mandamiento explicado en el versículo 28. Y si Dios quiere, el domingo próximo estaremos viendo el mandato aplicado en los versículos 29 y 30. Veamos en primer lugar el mandamiento citado. El mandamiento citado, versículo 27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Aquí el Señor cita el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Este es un mandamiento bien claro. El Señor no quiere que nosotros cometamos actos de inmoralidad sexual. Que si somos solteros nos guardemos puros delante del Señor y que si somos casados seamos maridos de una sola mujer o esposas de un solo marido. Este es un mandamiento que tiene mucho que ver con nuestro prójimo. Se encuentra en esa parte del decálogo donde enfatiza nuestra relación con los demás. Con este mandamiento el Señor nos prohíbe el robarle la mujer o el esposo a nuestro prójimo y nos prohíbe traicionar el pacto que hicimos con nuestro cónyuge en la presencia del Dios Santo. Positivamente hablando, este mandamiento, por un lado, promueve la preservación del matrimonio. El Señor instituyó el matrimonio. Y el Señor instituyó el matrimonio para que sea la muerte que nos separe, no nuestra infidelidad. El Señor aquí promueve la preservación del matrimonio. Por otro lado, entre otras cosas que podrían decirse, hermano, porque son muchas, por otro lado, el Señor aquí honra a la mujer. El Señor no quiere que el hombre vea a la mujer como un objeto para su satisfacción. El Señor no quiere que el hombre vea a la mujer como algo que Él quiere. Ese es un ser hecho a la imagen de Dios. Y Dios quiere que se le honre y se le respete. Aún en la manera en que tú la miras. Dios honra a la mujer. Ahora, ¿es eso lo único que prohíbe el mandamiento? Es la pregunta. ¿Es eso lo único que este mandamiento prohíbe? ¿Podríamos decir que solo se limita al acto sexual físico? Porque si es por eso, nosotros, al igual que los fariseos, levantaremos las manos. Todo ser humano en este mundo levantará la mano. Aquel que ha sido fiel a su mujer, nunca ha estado con otra, dirá, yo soy inocente de violar el séptimo mandamiento. Los fariseos convenientemente interpretaban este mandamiento, solo limitándolo a su aspecto físico. Pero en toda la sección en la que se encuentran estos versículos 27 al 30 que acabamos de leer, en toda esa sección, el Señor ha estado dando la interpretación y aplicación correcta de la ley, para enseñarles a los fariseos que la ley tiene un componente interno también, recordándoles a ellos que el Dios que dio la ley quiere más que nosotros simplemente nos concentremos en la letra de la ley, sino también en el espíritu de la ley. Él empieza con el mandamiento no matarás
Y les explica a ellos que matar es un asunto también del corazón, porque aquel que se enoja contra su prójimo también lo asesina delante de Dios en su corazón. Y de hecho, ¿cómo empiezan muchos de los asesinatos? Empiezan con la ira del corazón. Y en nuestro texto el Señor hace lo mismo, pero lo hace con el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. La meta del Señor en esta parte de su sermón es refutar la interpretación que los escribas y fariseos le daban a este mandamiento, dándole su sentido correcto, dándole su significado correcto y su aplicación correcta. Miren el versículo 27 de nuevo. El Señor empieza diciendo, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Cuando el Señor dice, habéis oído que se dijo, se refiere a lo que ellos habían oído, sobre lo que se les había enseñado sobre este mandamiento y su significado. Y lo que ellos habían oído de sus maestros era que este mandamiento únicamente prohibía el acto físico del adulterio. De modo que muchos de ellos creían que estaban bien delante de Dios, que no eran culpables de este mandamiento y que en cuanto a ello, en lo tocante al séptimo mandamiento, ellos eran irreprensibles. Y claro está, hermanos, los fariseos ciertamente condenaban el adulterio, ellos no lo justificaban. Por eso vemos que algunos de ellos traen a una mujer ante el Señor para ponerlo a prueba, una mujer que había sido atrapada en el acto mismo de adulterio, lo traen delante de Él para que Él les dijera qué hacer con ella, y el Señor maneja las cosas de tal modo que por la culpa de sus propias conciencias no quedó ni uno. Sin embargo, aunque ellos veían el adulterio como algo pecaminoso y muy malo, por la dureza de sus propios corazones, no veían más allá de la letra del mandamiento y por lo tanto eran culpables de haber violado este mandamiento muchas veces, aunque creían que no. Y eso puede decirse también de nosotros. Pues el mandamiento citado. Ahora veamos en segundo lugar, donde pasaremos el resto del tiempo, el mandamiento explicado. El mandamiento explicado. Versículo 28. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Cuando uno lee una cosa como esa, una persona puede llegar a la conclusión y decir, pero ¿quién es suficiente? ¿Quién puede, especialmente en una generación tan promiscua como en la que vivimos, quién puede obedecer la ley de Dios? ¿Quién puede aplicar las implicaciones prácticas e internas del séptimo mandamiento? ¿Quién puede? En aquel entonces era mucho más fácil. En aquel entonces no había televisión. En aquel entonces no habían revistas. En aquel entonces no había internet. Todas esas preguntas que tú acabas de hacerte, si te las has hecho, son una indicación de que tú eres un pecador, de que somos pecadores, de que necesitamos la gracia de Cristo, de que necesitamos salvación, y aún después de ser salvos necesitamos la gracia poderosa de Cristo para serle fiel a su palabra en cualquier tiempo de la historia en que vivamos, haya o no haya internet, porque David cayó sin internet. La mujer de Potifar sedució a José sin internet. El pecado siempre ha estado ahí, hermanos. El internet es un medio a través del cual el pecado se comunica, el pecado se celebra, el pecado se promueve. Es un medio. El pecado no está en la velocidad del internet tuyo, el pecado no está en la pantalla, el pecado no está en las teclas, el pecado está en nosotros. Y el Señor pasa a explicar algo y a profundizar en cuanto a algo que obviamente la gente de nuestra generación no está de acuerdo. El Señor empieza con un pero, dice él en el versículo 28, porque lo que está a punto de decir se opone diametralmente a la interpretación que los fariseos le daban a este mandamiento. Y lo dice con toda autoridad, como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad. Y no hay quien se atreva, hay quien se atreve, no debería haber nadie que se atreva
a contradecir al Señor en lo que Él dice, o a tratar de suavizar la explicación que el Señor da de este mandamiento. Pues según el Señor Jesucristo, ¿qué es cometer adulterio? Miren el versículo 28 de nuevo. Todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Puede ser mujer como también puede ser hombre. Las mujeres también pueden desobedecer este mandato. El Señor profundiza más allá de la letra del mandamiento y nos dice lo que Dios quiso decir cuando dijo, no cometerás adulterio. ¿Y qué nos dice el Señor Jesucristo al respecto? Veamos primero lo que no prohíbe este mandato. Con estas palabras, el Señor no nos prohíbe mirar a una mujer. ¿Verdad que no? Con este mandato, el Señor no nos prohíbe, ni aún con su explicación, el Señor no nos está prohibiendo mirar a una mujer, porque yo estuviera pecando, yo estoy mirando muchas mujeres aquí ahora mismo. Tengo que mirarlos. El Señor mismo miró a muchas mujeres. El Señor miró a la mujer samaritana. El Señor miró a sus amigas, sus buenas amigas, María y Marta. El Señor miró a aquella mujer que le lavó los pies con sus lágrimas. El Señor miró a muchas mujeres con las cuales hizo favores milagrosos, obras portentosas a su favor y muchas otras más. Además, lo que el Señor nos dice aquí tampoco prohíbe el admirar la belleza de una mujer. Explicación es decir, que esta aclaración que yo estoy dando ahora, claro, muchos en su perversión la malinterpretan y la usan para su propio beneficio, ¿verdad? Pero es una realidad. El Señor no está prohibiendo el que uno admire la belleza de una mujer. La prohibición no es el que admira la belleza de una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Hay mujeres a las que Dios ha dotado de una belleza peculiar que les destaca entre las demás. El que un hombre, y oigan ahora la aclaración, con toda pureza de mente y corazón, con toda decencia, admire la belleza del rostro de una mujer, no es en sí un pecado. No lo es. Tampoco condena el Señor aquí lo que de vez en cuando pasa sin nosotros tener control de ello, lo que podríamos llamar miradas accidentales, donde nuestros ojos caen donde no quisiéramos que cayeran, por la perversión, la promiscuidad que nos rodea en nuestros tiempos. O porque tú estás buscando una palabra en un diccionario en el internet y te ponen algo que tú no estabas esperando. La pregunta obviamente es, sin abundar mucho en el asunto por el tiempo, ¿qué haces después de la mirada accidental? ¿Qué haces con ese accidente? Es la pregunta. Porque eso revela tu condición espiritual, eso revela tu fortaleza espiritual, eso revela tu amor a Cristo y tu determinación a serle fiel a Él, aunque esté a solas. ¿Qué es en sí entonces lo que prohíbe este mandato? Leamos de nuevo el versículo 28. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, esta es la palabra clave, ahí están las palabras claves, para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Con estas palabras el Señor nos enseña que hay un adulterio de corazón. Pensamientos y deseos que aunque nunca lleguen a culminar en un acto físico de adulterio o de fornicación, son sin duda alguna pensamientos y deseos adúlteros delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que en realidad prohíbe el séptimo mandamiento? El Señor enfatiza el propósito de esa mirada, para codiciarla. Entonces, espero que ya se hayan preguntado, ¿qué es mirar a una mujer o a un hombre con codicia? ¿Es mirarla con deseo, con un deseo sexual, lujurioso? ¿Es mirarla con el deseo de tenerla para nuestro propio placer?
El Señor lo dice claro, es una mirada para codiciar. Es una mirada que tiene su meta. Es una mirada deliberada. Es una mirada que busca algo. Y generalmente no deja de mirar hasta que no encuentre ese algo. De modo que no es una mirada inocente. No estamos hablando de eso. No es una mirada accidental. Es una mirada bien calculada. Es una mirada voluntaria. Porque acuérdense, como ustedes muy bien saben, y ya lo he dicho muchas veces aquí, pero es apropiado decirlo de nuevo por el tema, de los 5 sentidos que el Señor nos ha dado, el de la vista es aquel del cual tenemos más control. Definitivamente. Es una mirada dirigida por una mente, es decir, de la mirada que el Señor nos habla aquí, es una mirada dirigida por una mente y un corazón controlado por deseos carnales. Que el problema realmente está aquí. Es una mirada que, como dije, anda en busca de algo. Este mandamiento condena todo deseo por el objeto prohibido. Cuando un hombre o una mujer siente en su corazón un deseo apasionado sexual por una persona que no le pertenece, sea casado o no, el tal comete adulterio de corazón. Cuando esta clase de deseos es tolerada en el corazón, se podría decir que básicamente lo único que falta es 2 cosas. Lo único que falta es cometerse el adulterio físico o la oportunidad apropiada para hacerlo y el consentimiento de la otra persona. Está cerca el asunto. Así se empieza. Así se empieza. Nadie de repente cae en una situación así y sorpresivamente, ¡ay!, adulteré contra el Señor. Hay pensamientos, maquinaciones, planificaciones. Aún muchas veces ya se tiene preparado las excusas, las mentiras que se van a usar para tratar de cubrir lo que no se quiere que se descubra. Este mandato también prohíbe el presentársele a los ojos el fruto prohibido o lo provocativo de una manera deliberada. Esto es cuando se mira, no solo para codiciar lo que se mira, sino cuando se mira hasta que se despierta en el corazón un deseo pecaminoso. Este mandamiento prohíbe el mirar a alguien cuando uno sabe que ese alguien, especialmente por la manera en que ve que está vestido, que ese alguien muy probablemente va a despertar deseos adúlteros en el corazón. Escuchen los siguientes ejemplos de casos bíblicos donde se miró con codicia. El caso que ya mencioné, la esposa de Potifar. En Génesis 39:7 dice, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo. ¿Ven que también una mujer puede pecar de esta manera? Después de estas cosas, la mujer de su amo miró a José con deseo. No miró a José que venía por ahí. Le dijo, José, ven acá, por favor. Ayúdame a levantar hasta acá, que tengo un problema con aquí en la espalda. No. No miró a José como el individuo que trabajaba allí, el individuo a quien se le había dado mucha confianza, el individuo a quien se le apreciaba, se le valoraba, se le respetaba por su buen testimonio. Miró a José con otros ojos. Miró a José, dice aquí el texto, con deseo. El Señor nos revela lo que solo Él ve. Él lo reveló aquí. Para que entendamos la clase de mirada con la que esta mujer miró a José. Y lo que salió por su boca reveló lo que abundaba en su corazón. Le dijo, acuéstate conmigo. En Jueces 16:1 se nos habla de Sansón, quien hizo lo siguiente. Y Sansón fue a Gaza y allí vio a una ramera y se llegó a ella. Empezó con una mirada. Y esa mirada no fue una mirada casual. Y esa mirada no fue una mirada inocente. Esa mirada tenía una meta y fue y la cumplió. Y queda el caso clásico
del dulce cantor de Israel, de David, que en 2 Samuel 11, versículo 2, búsquenlo por favor. De Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel 11:2. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio, y yo podría decir que esta mirada empezó como una mirada accidental. Él se levantó de la cama, estaba durmiendo, una siesta, y se puso a pasear por el terrado de su casa. Como le dije anteriormente, la pregunta es qué uno hace con esa mirada accidental. Vamos a ver qué hizo David. Desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso, y nosotros conocemos el resto de la historia. Este gran hombre de Dios pecó en gran manera. Todo empezó cuando puso sus ojos, o le cayeron sus ojos donde no debían haber estado, y lo dejó allí. Y en 2 de Pedro 2:14 se nos habla de impíos de esta manera. Tienen ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Ojos llenos de adulterio. Pues como ya dije, la clase de mirada de la que el Señor nos habla es un mirar codicioso. Es decir, es mirar a una mujer o a un hombre con un deseo lujurioso. Es mirarla con el deseo de tenerla para nuestra satisfacción. Que de hecho es una clase de mirada y un deseo que despierte que algunos, y aún en canciones populares, llaman amor. Muchas veces es la manifestación más grande de egoísmo que hay en el mundo. Ellos no están pensando en hacerle bien al otro. Ellos no están pensando en cómo casarse con esa persona y cómo hacer toda provisión para todas sus necesidades. Y cómo estar con esa persona por siempre y amarla y serle leal y serle fiel y protegerla y ser tierno con ella. ¿Qué va? Por eso hablan generalmente en maneras sutiles y en doble sentido. Te voy a mostrar mi amor esta noche. Muéstramelo a la hora de día, ven. Muéstramelo de día. Tráeme flores. Muéstrame tu amor en realidad. Muéstrame tu preocupación por mí. Deja la noche tranquila. Y eso es lo que algunos piensan que es el amor. Porque esos profetas que se paran detrás de esos micrófonos les proclaman su versión de lo que el amor es. Por eso no duran esos matrimonios. Ahora, para que entendamos bien esta mirada codiciosa de la que el Señor nos habla aquí y así entendamos bien lo que el Señor nos llama a evitar y podamos con buena conciencia y con entendimiento nosotros poder mostrar nuestro amor al Señor y odio al pecado haciendo lo que el Señor nos manda aquí, analicemos un poco más detenidamente cómo opera esta clase de codicia en nuestros corazones y cómo ésta afecta nuestro ser interior. Y esto es importantísimo porque nos ayudará a entender cuándo es que estamos mirando a alguien con codicia y por lo tanto, cuándo es el momento para dejar de estar mirando. Abro un paréntesis antes de proseguir. Este tema no es para que tú, mi hermana casada, ahora sientes a tu esposo y comiences a decirle de las dudas que tú tienes, de las inquietudes, de las sospechas que tú... Ten cuidado. Ten cuidado. Si ha dado sospecha a alguien y hay algo
y hay razón fundada, o hay una base realmente contundente, es un asunto que tú tienes que tratar con tu esposo y con tu esposa. Ciertamente hazlo, y hazlo con amor, hazlo con respeto, hazlo también siempre dándole el beneficio de la duda. El amor todo lo espera, pensando lo mejor, con paciencia, con respeto, todo lo que hay que el Señor demanda de nosotros, de cómo tratar las cosas. Pero no tomes esta enseñanza para usarla como un látigo contra tu cónyuge, porque estaría pecando contra el Señor. Mejor ora por tu cónyuge, mejor ora por tu esposo, mejor ora por tu esposa, mejor ora por los solteros en la iglesia, mejor ora por los pastores de la iglesia, mejor ora por los diáconos en la iglesia. Si es que tú no tienes tanto problema con esto, úsalo como combustible para orar. Pero nunca te sientas confiado, porque el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. A mí no se me olvida jamás el que cuando fui con una persona que era recién convertida, que nos andamos de paseo a un sitio y paramos en una playa, estaban comprando algunas cuantas cosas, y en aquel entonces le dije a aquel hermano que estaba conmigo y se había desarrollado una amistad, y le dije, hermano, cuida tus ojos. Pues yo me acuerdo, yo andaba mirando para la arena ese día. ¿Sabe cómo es? La respuesta suya fue, no, yo no tengo problema con eso. Pasaron como 2 meses, ¿y fulano? Fulano tuvo problema con eso, sí. Se fue con una chica, más nunca volvió. El que se cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Cómo funciona el asunto entonces? Por un lado, una mirada es codiciosa. Y hay cosas que no estoy diciéndolas aquí categóricamente y en sentido absoluto, que es así. Hay muchas otras vertientes. Pero trata de entender. Una mirada es codiciosa cuando se concentra en la parte más provocativa de una persona. Una mirada es codiciosa cuando se concentra en las partes más provocativas del cuerpo de la persona. Especialmente si esa persona adrede está acentuando esas partes con el fin de hacerlas resaltar. Mirar a una mujer para codiciarle incluye el poner nuestros ojos exactamente en aquellas partes del cuerpo en las que solo su marido debería estarse fijando. Si al mirar a una mujer, sea en persona, sea en revista, sea en televisión o por internet, tus ojos se centran en ciertas partes de su cuerpo que al mirarla despiertan pensamientos impuros en ti y sigues mirando a pesar de lo que tú sabes está provocando en ti, tú estás cometiendo adulterio en tu corazón. Te lo puedo decir más claramente, más llanamente. De ahí, creo que se entiende, ¿verdad? Y aun si no despiertan nada en ese momento, ¿qué tú haces jugando con el pecado? ¿Por qué te quedas ahí? A esperar que entonces venga algo. A esperar entonces que te provoque algo. ¿Qué tú haces mirando para allá? Es la pregunta. Cualquier mirada con la que a una mujer se le examine el cuerpo de arriba a abajo, yo me pregunto, ¿cuál es el propósito de esa mirada? ¿Qué tú andas buscando? Si es lo que estás haciendo. Porque una mirada pura esa no va a ser. ¿Qué tú andas examinando? ¿Si ha engordado la persona? ¿Qué tú andas buscando? Segundo lugar, una mirada es codiciosa cuando se activa la imaginación y nos presenta imágenes impuras de esa persona a quien estamos mirando. Se está haciendo muy gráfico. Yo no estoy siendo tan gráfico como el mundo allá afuera es. Tú no vives flotando en el espacio, tú vives en el planeta Tierra lleno de maldad y de corrupción. No me digas que esto es gráfico en comparación con lo que está pasando allá afuera. Pero vamos a hablar claro que el Señor habla de mirar con una intención y vamos a profundizar para que cuando el momento venga tú sepas, no, yo no quiero pecar contra el Señor, yo voy a quitar mis ojos de ahí. Repito, una mirada es codiciosa cuando se activa la imaginación y nos presenta imágenes impuras de la persona que miramos.
cuando se ha hecho lo primero, de uno fijarse en ciertas partes del cuerpo de esa persona que no debe estar mirando, por la corrupción que aún mora en nosotros de forma natural, pueden despertarse pensamientos, y estos pensamientos tomar la rienda. Sí, tiende a pasar más en el hombre que en la mujer, pero puede pasar. La manera en que opera la codicia en el corazón es muy parecida a la manera en que operó la codicia de Acán, quien luego de ser descubierto reconoció y dijo: cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro del peso de 50 siclos, los codicié y los tomé. El primero vio, luego detectó lo hermoso que era el botín, vio lo suficiente y analizó lo suficiente como para detectar y darse cuenta de la hermosura que había. Y luego dice él que codició. Cuando vio aquellas cosas en su imaginación se deleitó al pensar en lo que sería tenerlas, disfrutarlas, y fue y las tomó. En tercer lugar, una mirada es codiciosa cuando deliberadamente, subrayo esa palabra, deliberadamente se sigue mirando a pesar de lo que ya ha despertado en la mente y en la carne esa mirada. Cuando se sigue mirando, fíjense que lo que he estado presentando es gradual, ¿se dieron cuenta? Se miran partes del cuerpo específicas que pueden provocar. Se desatan pensamientos, imaginaciones, cosas impuras en la mente, y el individuo en vez de hacer algo se queda deliberadamente mirando. Va subiendo en grado. Peligro, peligro. Una cosa, como dije, es una mirada accidental. Esa clase de mirada que sin uno quererlo lleva a uno a mirar a una persona que está vestida en una manera seductiva. Uno se da cuenta del peligro, de la tentación, e inmediatamente mira para otro lado porque quiere huir de la fornicación. La fornicación las tentaciones a la fornicación no se pelean poniéndose guantes. Ven, fornicación, ven. Ven, tentación, ven. No, uno se manda corriendo porque el texto dice: huye de la fornicación. Con eso no se juega. Es una tentación muy peligrosa. Entonces uno ve una mirada accidental, uno resuelve, porque uno teme al Señor. Sin embargo, cuando una persona de una primera mirada ve la seducción, y en vez de mirar para el otro lado, más bien sigue mirando, y muchas veces sigue mirando diciendo: ¡qué corrupción! Pero sigue mirando. Sigue mirando, ¿y saben por qué? Puede ser porque le gusta lo que está viendo. Y algo anda buscando, y si lo anda buscando, ¿sabe qué va a pasar? Lo va a encontrar. Va a encontrar lo que anda buscando. Puede que la persona trate de justificar su acción diciéndose a sí mismo que lo que está viendo eso no le va a hacer daño. Porque yo soy un hombre casado. O que la persona no está tan mal vestida. O que su esposa está a su lado. Deja de llamarlo por otro nombre, eso es coquetear con el pecado. Y te voy a decir algo: tu esposa nunca va a ver la codicia de tu corazón. Así que, esposa, tú jamás podrás decirle a tu esposo: tú codiciaste en tu corazón. No, porque tú no eres el Espíritu Santo. Esperamos en el Señor y confiamos en Él, y ora por eso, para que tanto Él como tú se guarden puros de corazón delante del Señor, teman al Señor, vivan para su gloria, quieran agradarle en todo, de corazón. Pero realmente esa codicia no se ve. En cuarto lugar, una mirada es codiciosa cuando atrapa nuestros corazones al punto de querer volver a mirar.
otro grado más profundo todavía. El individuo codició una vez y cuando esa codicia empieza a atrapar ese corazón, puede verse haciendo planes o los debidos arreglos para que se dé la oportunidad. No, yo no estoy buscando la oportunidad, pero estás haciendo los planes para que se dé la oportunidad para seguir viendo lo que no debes ver. Oigan cómo habla Miqueas capítulo 2, versículo 1. Ay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas. Ay de aquellos, dice el Señor, que están solos, están tranquilos y en su mente están planificando el qué, están planificando cómo hacer el mal, cómo pecar contra el Señor. ¿Y qué hacen? Dice el Señor aquí, al clarear la mañana, lo ejecutan. ¿Qué ejecutan? Ejecutan su plan. ¿Y cuándo? Oigan con cuánta pasión y cuánto interés hay al clarear la mañana. Es como si estuvieran esperando que salga el sol para resolver. En otras palabras, hay una ansiedad, hay un deseo porque se dé lo que ellos quieren, lo que vienen planificando ya. Hay deliberación, hay mucho más culpa aún en esto. Estamos hablando de un individuo que ya se está formando cierta adicción o cierto hábito pecaminoso. Cuando la condición del corazón de un individuo llega a este nivel, es porque todo lo que he dicho anteriormente ha pasado y no se ha hecho nada. Se ha dado cuenta que hay un mal hábito de cuando una mujer se pone a mirar para aquí, se pone a mirar para allá también. Y a cada rato pasa y vuelve y se le van los ojos para allá. El individuo no está tomando en serio que hay un problema ahí. Hay señales ahí de que necesita clamar al Señor día y noche para que le fortalezca. No está entendiendo que necesita hasta hacer una cita, pastor, necesito ayuda en esta área de mi vida. Estoy notando esto, ¿qué hago? ¿Cómo trato con este asunto? No. Sigue tranquilo. Pasan esas cosas y no hace nada. Y es porque se percibió cómo el deseo se fue fortaleciendo. No le dio muerte. Y ahora el individuo ha quedado atrapado en un tremendo lazo. Y si no se zafa de ese lazo por el poder del Espíritu de Dios, de ser un lazo pasará a ser un vicio destructivo. Mi hermano en Cristo, si tú has llegado a este nivel, o a alguno de los niveles que mencioné, tú no tendrás que tener a una mujer por delante, sino que llegará el punto ya, por tu descuido, y por esto irse empeorando, que traerá estas cosas a tu mente, y vendrán con mucha más facilidad. Anhelarás ver nuevas imágenes, porque aquellas, así como las drogas, ya no hacen nada. Querrás visitar nuevas páginas en el internet, porque ya aquellas las has visto. Nuevos videos en YouTube, porque ya aquellos ya lo has visto también. O puede que el diablo te esté ayudando. Él se aprovecha de esa situación tan débil y tan precaria de tu condición espiritual por tú no tratar con estas cosas desde su inicio. Él se aprovecha de estas cosas y pone en tu camino a una mujer a la que te resulta muy fácil codiciar. Porque ya tú te has ido debilitando. Porque en el nivel en el que te encuentras ya hace tiempo que tu conciencia no prevalece. Antes te gritaba y tú por lo menos reaccionabas. Pero seguiste coqueteando con el pecado. Y la conciencia se te fue endureciendo. Y en este caso ahora tu codicia se aferra a una persona específica. A una persona que sabes tú no puedes ni debes tener. O porque, ya sea porque eres casado, o porque ella es casada, o porque no están casados ninguno de los dos. Y tus intenciones no son puras. Si tú codicias a esa mujer, por más que trates,
no se te saldrá de la mente. Su rostro te aparecerá por todas partes. A menudo pensarás en el tono de su voz, en sus halagos, en sus regalitos. No te resultará difícil acordarte de cómo ella estaba vestida la última vez que la viste, porque tu mente estará más concentrada en su cuerpo que en su persona. Pregunta, ¿las cosas que yo he dicho son dignas de que me cataloguen como un loco? ¿Me metan en un manicomio? ¿O son cosas reales? Y cada vez que veas a esa persona, se encenderán de nuevo las pasiones carnales de tu corazón. Una situación sumamente peligrosa, en la que te has olvidado de lo que el Señor dice en el versículo 28, que ya tú lo conocías hace tiempo. El que mira a una mujer para codiciarla, ha cometido adulterio con ella en su corazón. El domingo próximo estaremos viendo algunas aplicaciones en los versículos 29 y 30 de cómo el Señor nos dice que debemos tratar con esta clase de pecado. Y ya tú lo leíste, ya lo leímos al principio, y dime si la manera en que el Señor quiere que tratemos con esta clase de pecado es gradual, hay que añoñarlo, o percibiste acciones drásticas. Bien drásticas, ¿verdad? Así que se trata, porque la situación es sumamente peligrosa y muy difícil para unos más que otros. Pero la gracia de Cristo es suficiente. Yo te doy testimonio de ello, muchos hermanos te pueden dar testimonio de ello. La gracia del Señor sí es suficiente. Pero me dirijo a ti en palabras finales, mi hermano, y palabras finales a aquellos que no conocen a Cristo. Mi hermano, si ha habido una época en la que se ha hecho bien difícil, bien fácil el violar el séptimo mandamiento, es la época en la que nosotros vivimos. Con tan solo tocar unas cuantas teclas o algunos cuantos clics, se pueden ver cosas sumamente pecaminosas y sumamente seductivas. Ahora bien, nosotros, si somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos santifica. Tenemos la santa palabra de Dios que necesitamos para ser fortalecidos. Si nosotros dependemos de Él en nuestra lucha contra el pecado, usando los medios que Él nos ha dado para que seamos fortalecidos, ciertamente tendremos victoria contra estos pecados. Como les repito, yo puedo dar testimonio de ello y muchos hermanos en Cristo también. Con lo que quiero decir, estas no son meras palabras. El Señor es poderoso. Si dependemos de Él, Él nos ayudará a mirar a una mujer y no codiciarla. A mirarla. Y si admiremos su belleza, bien. Pero no pasar más de ahí. Se puede. Se puede. En realidad no es la época la culpable de nuestras caídas. No es la época. No son tampoco las modas indecentes y promiscuas que se promueven hoy. No son tampoco las mujeres impías que están dispuestas a comprarse ese tipo de ropa que acentúa aquellas cosas que son seductivas. En última instancia, somos nosotros los que colocamos nuestros ojos donde no debemos colocarlos. Somos nosotros los que una vez caen nuestros ojos en algún lugar, lo dejamos allí cuando no debemos dejarlos. Porque el Señor nos manda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sí, esas personas que tientan y se dejan usar por Satanás para ser de piedra de tropiezo para los demás, ciertamente llevan una gran responsabilidad sobre sus hombros, porque han pecado contra el Señor al ser de provocación a otros. Y de hecho, ellas no pueden negar que en su gran mayoría eso es lo que ellas están tratando de producir. Y yo me pregunto, ¿qué clase de hombre que realmente estas mujeres quieren? ¿Hombres que las vean a ellas como objetos de satisfacción? No se dan a respetar. Algunas mujeres no se dan a respetar en este sentido. Y le digo la verdad, muchas veces esa es exactamente la clase de hombre que consiguen.
Hombres que andan buscando exactamente lo que ellas están resaltando. Pero hombres que a la misma vez, una vez tienen lo que ya están resaltando, se cansan y van a buscarlo en otra. Qué triste. Ahora te pregunto, a la luz de lo que hemos estudiado esta mañana, a la luz de lo que el Señor Jesucristo te ha dicho a ti, me ha dicho a mí, ¿has estado violando el séptimo mandamiento, sea de forma física o interna? Nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. ¿Ok? ¿Qué tú me quieres decir con eso? ¿Que tú no tienes la obligación de obedecer el séptimo mandamiento? Yo espero que no sea lo que tú me quieres decir. No estamos bajo la ley significa que no estamos bajo la condenación de la ley, pero estamos bajo la obligación de obedecerla. Una gran diferencia. El séptimo mandamiento, ¿me quieres decir que no está en vigencia? ¿Que ya no se aplica a nosotros lo que el Señor dice aquí? No te excuses. El adulterio sigue siendo adulterio. Sigue siendo pecado contra el Señor, por más que estemos bajo la gracia. Más bien deberías decir, qué bueno que tengo la gracia de Cristo para que me fortalezca. Qué bueno que tengo la gracia de Cristo para recibir el perdón de mis pecados, para serle fiel a Él. Cuando tú miras a una mujer bonita, ¿qué piensas? ¿Admiras su belleza y no pasas de ahí? ¿O admiras su belleza y sigues de largo? ¿Qué clase de pensamientos vienen a tu mente cuando miras a las mujeres en la calle? Cuando estás en tu trabajo donde tu esposa no está, donde no están tus hermanos en Cristo, donde no están los pastores, donde no está nadie que te conozca, ¿dónde colocas tus ojos? Cuando estás en tu habitación solo, cuando estás en la sala solo, cuando nadie te ve con tu computadora, ¿dónde pones tus ojos? Hay mujeres a las que has estado mirando para codiciar. Hay alguna mujer específica a la que no puedes mirar sin que se despierten en ti pensamientos pecaminosos. ¿Qué estás haciendo entonces? Porque algo tienes que hacer. Tú eres de Cristo. Él te compró cuerpo y alma, te redimió con su preciosa sangre. Esos ojos son suyos. ¿Qué tú estás haciendo con los ojos de Cristo que le costaron su preciosa sangre? ¿Qué tú estás haciendo con ellos? ¿Qué medidas estás tomando? ¿A qué tipo de imágenes expones tus ojos? ¿Qué clase de películas escoges ver? ¿Te preocupas por investigar si hay desnudez en la película o prefieres correrte el riesgo? ¿Cuál de los dos? Si tú me vas a llamar estricto por eso, porque te exhorto a investigar si hay desnudez en la película, si tú me llamas estricto, lo siento, pero voy a tener que decirte, llama estricto a Cristo. Si yo en este mismo momento, no mañana, sin darte aviso, te digo, ¿me permitirías tomar tu computadora y tu teléfono móvil, mandarlo allá arriba de los hermanos que controlan el asunto electrónico, que conecten unos alambres en cada uno de esos aparatos, bajemos esa pantalla y vayamos a ver los últimos videos, los videos que tú has visto en todos estos años en YouTube? ¿Nos permitirías? ¿Qué veríamos? Ahora que el pastor dijo eso, déjame empezar yo a borrar cosas. Ah, a borrar. ¿Borrar qué? ¿A borrar qué? Pastor, pero todos somos débiles, nadie es perfecto. Tú chequea el mío, tú no vas a encontrar nada de eso en mis videos. Y yo no soy perfecto.
pero por la gracia de Cristo estoy siendo fiel. En esa área por lo menos. Uno tiene muchas debilidades. Nadie es perfecto, pero es una excusa muchas veces. Si esos ojos son de Cristo, ahí no debería haber en ese historial nada de esa porquería y basura. No debería haber. Pero si la ha habido, en Cristo hay perdón. Ve a Él y Él tiene misericordia de ti. Y una vez más te va a perdonar, yo te lo aseguro. Una vez más te va a volver a perdonar. Pero ¿qué estás haciendo después que te levantas de pedir perdón? ¿Qué estás haciendo? Oh, y otra pregunta. ¿Qué beneficio te han dado esos videos? Además de una mala conciencia, además de no poderte ni acercar al Señor porque te sientes avergonzado, a pesar de que ese sentido profundo de indignidad te ha afectado en tu comunión con el Señor y estás descuidado en tu andar con el Señor, has dejado hasta de venir a la iglesia a veces por la culpa de conciencia que sientes, no has querido relacionarte con tus hermanos, no puedes estar con ellos, te sientes sucio, no puedes ni mirar a tus pastores, te vas tan pronto termina el culto. ¿Qué beneficio te han traído esas cosas, mi amigo y mi hermano? ¿Tú ves que el diablo quiere hacerte daño? El diablo te quiere hacer daño y te lo ha hecho ya. Hermano, todo esto nos habla de si en realidad tememos a Cristo o no. Esta clase de pecados en la que se ve, es la que se ve si en realidad vivimos para el ojo de Dios o no. Aquí es que vemos cómo estamos, entre otras cosas. Si te has hallado en falta, si eres culpable, entonces ve a Cristo y confiesa tu pecado al Señor. No te quedes con eso callado. Mira cómo hizo David en el Salmo 51, fue un gran pecado que él cometió. Él vio, él codició, pero fue y confesó su maldad. Halló misericordia y restauración. Y no, el Señor no te va a decir, vete para allá, ya yo te he perdonado esos pecados otras veces. Él es fuente de continuo perdón y misericordia. El diablo, antes de que tú cometas esos pecados, te lo minimiza el pecado, para que lo veas pequeñito. Después que lo cometes, lo pone tan grande que quiere que lo veas más grande que la misericordia de Cristo. No lo hagas. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No dejes de mirar a Cristo. Con este pecado no se trata gradualmente, se trata con él inmediatamente, se trata con él radicalmente, como ya estaremos viendo el domingo próximo. Haz una cita con tus pastores también, te recomiendo. No, deja esperar el domingo próximo, porque seguro quizá el pastor diga algo que me ayude. Haz una cita hoy. Ay, pero yo soy casado, eso me da vergüenza, que estoy todavía teniendo problemas con esos pecados. Haz una cita urgentemente. Pero que yo soy mujer y esa... Haz una cita urgentemente. Que tomaremos las medidas apropiadas para ser prudentes en el caso de ser una mujer. No andes solo. Amigo inconverso, me imagino que tú habrás estado ahí sentado escuchando este sermón sobre este tema, quizás riéndote por dentro mientras hablamos de esto. Y me imagino que te has estado quizás riendo porque de seguro tú, al igual que el resto de este mundo, odia a Dios, piensa, y por eso piensas que no tiene nada de malo el mirar a una mujer para codiciarla en tu corazón. Porque una de las maneras en que uno manifiesta su odio al Señor no es maldiciéndolo, no es hablando mal de Él, rebelándonos contra su palabra. Porque después de todo, la pornografía es simplemente una expresión artística, ¿verdad, mi amigo? Eso no es lo que te dicen y lo que tú mismo has llegado a creer. Pero se ve que Dios no lo llama expresión artística, ¿verdad que no? Y las mujeres existen para mirarlas y disfrutarlas. ¿Verdad que eso es lo que algunos piensan? Muchos piensan, y quizás tú también. Como si fueran objetos. Lo siento, mi amigo, pero estás muy equivocado si tú piensas que la fornicación y el adulterio son cosas normales. Por más que Rihanna cante Unfaithful y te guste la canción, eso es adulterio.
No importa que los ídolos y las celebridades hablen del adulterio como si no fuera nada. Lo siento, mi amigo, lo que pasa contigo y el resto de este mundo es que, como dice la palabra de Dios, tú llamas a lo bueno malo y a lo malo bueno. El Dios que te creó en el vientre de tu madre, el que le dio forma a tus ojos y te dio la habilidad de ver, te ha dado una ley que también controla y dirige y rige y limita el uso de esos ojos. No cometerás adulterio físico o de corazón. Ahora, mi amigo, aunque tú no lo reconozcas, la ley de Dios es buena y perfecta. Buena y perfecta. Es para el bien nuestro y es para el bien de la sociedad. Y aquí a ti quizás no te encaje como un mandamiento como no cometerás adulterio, donde te está prohibiendo los placeres que te encantan, puede ser de bien para ti o de la sociedad. Permítame decirte un poco sobre eso. Tú muy bien sabes la cantidad de matrimonios destruidos que hay en nuestra sociedad y muchas veces se han destruido porque han violado el séptimo mandamiento. Qué diferente fuera, ¿verdad? Si todos esos individuos que violaron ese mandamiento lo hubieran guardado hasta ahora, por lo menos se hubieran preservado esos matrimonios. Y dime si ese sufrimiento causado a esa mujer, el sufrimiento causado a esos hijos no es real. Todo ese sufrimiento que ellos experimentan, que quebranta sus corazones, es real. El sufrimiento de esos hijos que jamás volverán a vivir con su padre, el padre al cual amaban, fue por violar el séptimo mandamiento. Y déjame decirte, quizás tú mismo que me escuchas, has sido víctima de un matrimonio quebrantado por el adulterio de uno de tus padres. Pues si es así, si tú muy bien sabes y conoces lo dolorosa que es esa experiencia, ¿te atreverías entonces a decir que este mandamiento de Dios es un fastidio? ¿Que es una carga difícil de sobrellevar? Yo espero que no. Las destrucciones de muchas de nuestras familias y el deterioro de nuestra misma sociedad tiene que ver mucho con una mirada que no debió haberse dado. Una sola mirada. El que haya tantos violadores allá afuera tiene que ver con este mandamiento también. No controlan sus pasiones, muchas veces que parecen pasiones animales, de la furia y la fuerza con la que las tienen allá adentro, que hasta se atreven a cometer actos de violencia para satisfacer sus deseos carnales y se atreven hasta a matar. Es porque ellos han usado el objeto. El que haya tantos adictos a la pornografía, empezando hasta de los 8, 9, 10 años de edad, los niños, que ya ni pueden tener una relación sana con alguien sin tener que desnudar a esa persona con sus mentes, enfermos. ¿Por qué? Porque este fastidioso mandamiento es muy importante. Este mandamiento, como todos los mandamientos del Señor, manifiestan el amor del Señor por sus criaturas. El sexo no es una mala palabra. Fue inventado por Dios, fue diseñado por Dios, pero en su contexto debido, el matrimonio. El sexo no es el problema, lo malo es la codicia. Los malos somos nosotros. Dios demanda fidelidad. Pero el mundo celebra la infidelidad. Dios demanda pureza de nosotros, pero el mundo aplaude la inmoralidad y la indecencia y la inmodestia. Dios quiere que tengamos relaciones basadas en un amor verdadero, fiel y duradero, pero este mundo está lleno de relaciones basadas en pasiones carnales que duran, relaciones que duran, en tanto que duren el fervor de esas pasiones carnales. Cuando el fervor de esas pasiones carnales disminuye, se me salió el amor, se me fue el amor, ya yo no estoy interesado.
Este Dios tan bueno y amoroso, mucho más aún, fue el que en su gran amor y misericordia envió a su Hijo a este mundo de maldad para salvar a adúlteros y fornicarios y librarles de eterna condenación y darles la gracia para formar relaciones en base a un amor bíblico que perdura para la gloria de Dios. Pues amigo, abandona tus placeres engañosos y temporales. Abandónalos. Porque todos esos años de placer que tú has obtenido, que te dan mucho más deseo de quererlos volver a disfrutar, no valdrán nada después de haber pasado un solo segundo en el infierno. Nada, completamente nada. Abandona esos placeres y temporales. Abandona esos placeres que son engañosos. Y ve a Cristo para el perdón de tus pecados, para que conozcas el gozo y la bendición sin comparación de tenerlo a Él como tu Señor y tu Salvador. Vamos a orar. Señor de gracia y de continua misericordia para con tu pueblo, perdónanos, Señor, de nuestra maldad, límpianos de nuestros pecados, en lo que hemos pecado contra ti. Santifícanos, ven y manifiesta el poder de tu Espíritu en nuestros corazones, en nuestras mentes. Capacítanos a nosotros para huir de la fornicación, Señor, y que en medio de esta generación tan entenebrecida resplandezcamos como luz en las tinieblas. Andemos en santidad, mantengamos y preservemos nuestras relaciones matrimoniales. Señor, que nuestro lecho sea un lecho sin mancha, que sea puro, que sea digno de tu nombre, que seamos parejas que reflejen esta santidad, que seamos hombres que podamos relacionarnos con nuestras hermanas y el sexo opuesto en una manera pura, decente, modesta, que honre tu nombre y dé confianza a estas mismas mujeres, de que hay hombres transformados por tu gracia. Ven y capacítanos, Señor, porque débiles somos. Y aquellos de nosotros a quienes tú has guardado por tantos años, que ninguno nos creamos firmes, no sea que caigamos. Padre, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de los incrédulos, y arráncalos de las garras de Satanás y de las garras de esas adicciones engañosas. Para la gloria de tu nombre lo pedimos. Amén.